Hola, ya ahora sí me escuchan. Ok, muchas gracias. Buenos días para los empresarios, comerciantes, abogados y público en general que nos acompaña en este evento organizado por la Superintendencia de Sociedades y la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. Sean todos bienvenidos. El tema que abordaremos hoy será el régimen transitorio de insolvencia regulado por el decreto 560 de este año, expedido por el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia económica, social y ecológica. Para la presentación del tema nos acompaña el doctor Juan Pablo Liévano, superintendente de sociedades, quien ha estado al frente de la estructuración del procedimiento de recuperación empresarial y viene trabajando fuertemente en la reglamentación del decreto. Lo acompañan de su equipo de trabajo los doctores Ricardo Molano, superintendente delegado para asuntos económicos y contables de la Superintendencia de Sociedades, y el doctor Carlos Alberto Orrego Ocampo, intendente regional de Manizales. Bienvenido, doctor Liévano, usted y todo su equipo siempre a nuestra casa en Manizales. El objetivo es que nuestros empresarios conozcan y puedan acceder a las medidas transitorias especiales en materia de insolvencia, las cuales facilitan la preservación de la empresa y el empleo. Es una gran oportunidad para las cámaras de comercio tener un papel relevante en la recuperación empresarial a través de figuras como la mediación y de esta manera contribuir por medio de los mecanismos alternativos de solución de conflictos a la recuperación de nuestros empresarios, que hoy más que nunca son verdaderos héroes de carne y hueso. Agradecemos al doctor Liévano, a su equipo de trabajo por acompañarnos en este espacio tan esperado por todos los aquí presentes. Le cedo la palabra a la doctora Sandra María Salazar Arias, directora de nuestro Centro de Arbitraje y Conciliación, quien les explicará la dinámica. Muchas gracias a todos por participar y espero que esta sea el inicio de una gran oportunidad para nuestros empresarios. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenos días para todos. Les contamos a los participantes que estamos utilizando la herramienta de Zoom y adicionalmente este evento se está transmitiendo por nuestro canal de YouTube para quienes no puedan conectarse en esta plataforma. Los participantes podrán escribir las preguntas al doctor Liévano y su equipo de trabajo a través del chat de esta plataforma y también en el chat de YouTube, y al finalizar dirigiremos las preguntas que más se repitan a los panelistas. Vamos a estar muy pendientes para ir coordinando las respuestas a las mismas. Un saludo de bienvenida y agradecimiento a todas las personas que nos están acompañando en este momento. Doctor Liévano, tiene la palabra. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Manizales por esta oportunidad que nos brinda para poder socializar y hacer pedagogía sobre el decreto 560. Muchísimas gracias a la doctora Lina María Ramírez, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, doctora Sandra Salazar, la directora del Centro de Arbitraje y Conciliación, que va a tener mucha actividad también con todo este articulado del 560 y las tareas que le competen a las cámaras de comercio también. Un saludo especial a los empresarios, a los asistentes y por supuesto también a las cámaras de comercio de Pereira y Armenia que están también conectadas con este evento. La pregunta que uno siempre se hace respecto al papel de la superintendencia, obviamente pues también el juez del concurso, pero la superintendencia siendo un juez especializado en el tema empresarial, en asuntos de insolvencia, con funciones judiciales asignadas a autoridades administrativas, ¿y por qué? Entonces, la respuesta es precisamente esa especialización. La respuesta es que en la medida en la cual pues, la superintendencia actúa y está actuando, lo hace como si fuera un hospital. Y es el símil que a mí me gusta decir. Es el hospital de las empresas, donde van los empresarios a solucionar este problema de tipo judicial, de tipo, perdón, económico, en un ambiente judicial, donde deudor y acreedor en un procedimiento se ponen de acuerdo para reestructurar la empresa
reestructurar el crédito, reestructurar el pasivo, reestructurar las operaciones de manera que se haga más eficiente la labor de empresa, se reduzcan costos, se aumenten ingresos y la empresa pues salga adelante. Y esto se hace en ese hospital que se llama la superintendencia. Normalmente, y con lo que está pasando con esta crisis aterradora del COVID-19, algo sin precedentes, uno tiene que mirar que uno puede ir a la clínica, al hospital a la UCI, a cuidados intensivos, cuando tiene unos problemas graves de insolvencia, o sea, la superintendencia, o puede quedarse en casa y arreglar el asunto económico con sus acreedores y con sus proveedores y con todas las personas pues, que son las que les compran cosas, los deudores. Entonces puede estar ahí, puede estar en las camas intensivas, pero puede estar en la casa organizando las cosas, pero faltaba un tema de la mitad, que yo llamo cuidados intermedios, y son precisamente estas herramientas que crea el 560. Son esas herramientas intermedias que con poca intervención judicial ayudan en un periodo de tiempo, en una cancha, en un estadio, a organizar los asuntos de insolvencia. Antes de entrar a mirar ese decreto 560, y voy a ir muy rápido y también el intendente va a hacer el tema muy rápidamente. Entre otras cosas, les pido disculpas. Un saludo muy especial a mis compañeros, siempre lo hago. Aquí empecé con el ejemplo de una vez. Un saludo muy especial al intendente, el doctor Carlos Orrego, y al doctor Ricardo Molano, que nos acompañan también en esta exposición, parte pues fundamental del equipo de la superintendencia. Y bueno, sigamos. Entonces quisiera mostrar cómo están esas camas, cómo está la superintendencia, qué procesos están hoy en día, qué capacidad tenemos, entendiendo además que tenemos la misma planta desde el año 2012 y cómo han venido creciendo esos procedimientos de insolvencia. Entonces voy a ponerles lo que nosotros denominamos el mapa de insolvencia. El mapa de insolvencia, que resume exactamente qué es lo que se tiene hoy en día en la superintendencia y en las intendencias regionales. Y voy a empezar con esta gráfica. Si alguien por favor me indica que en efecto la gráfica se está viendo, si es tan amable. Súper, sí se está viendo. Bueno, muchas gracias, doctor Fonseca. Estas son las solicitudes de insolvencia desde el año 14 al año 19, primer trimestre. Año 20, primer trimestre. Empezamos en el año 14 en 576 solicitudes y llegamos al año 19 a 1.272 solicitudes. Básicamente estamos recibiendo, o en el último año, el 19, recibíamos más o menos unas 100 solicitudes mensuales en todo el país. Para el año 20, las solicitudes fueron 219. Y si ustedes dividen 219 por 3, les debe dar alrededor de 73, si mi memoria no me falla. Conclusión, teníamos una reducción muy importante en el número de solicitudes, y eso básicamente relacionado con el gran momento económico que estábamos viviendo desde, creo que el año 19 fue un año, el 18 fue relativamente bueno, no tan estándar, el 19 fue un año bueno, no tenemos todos los datos, pero todo lo que nos indica es que fue muy bueno y muy superior al 18, y el 19, el 20 pintaba muy bien, y ese comportamiento de insolvencia se ve precisamente en las solicitudes, ese comportamiento económico y esa recuperación que teníamos, entendiendo que la insolvencia tiene un periodo de incubación
o de maduración que puede ser de 6 a 18 meses o de 0 a 18 meses dependiendo de cómo pasa. Cuando uno tiene una reducción de 100 solicitudes a 70, quiere decir que un año antes o 6 meses antes hubo una recuperación importante. Desde el punto de vista de cómo se divide estas solicitudes, tenemos que en Bogotá empezamos en el año 14 en 269, año 19 llegamos a un pico de 664 y en el 2020 tenemos 103 solicitudes. Lo mismo ocurre en regionales, empezamos con 307, subimos a un pico de 672 en el 18 y en el 19 bajamos a 608 y tenemos además 116 solicitudes en el 20. Esto es lo que se estaba recibiendo. Y eso nos arroja un inventario de procedimientos de insolvencia. Y el inventario, yo primero lo muestro en este mapa, que es muy diciente, y simplemente lo que ocurre es que hay 2.788 procesos, total nacional, sumado las intendencias y la sede principal en Bogotá. Lo que tenemos entonces es 1.322 en Bogotá y 1.466 en regionales para un total nacional de 2.788. Ustedes pueden ver ahí en el mapa las jurisdicciones, las sedes, siendo la Intendencia de Manizales, teniendo la Intendencia de Manizales 79 procesos, todos ellos pues en la región con jurisdicción en Risaralda y el Quindío. Si vamos al inventario, y esto es lo que tenemos sobre todo en temas de reorganización, en trámite y las validaciones, estamos hablando de más o menos unas 1.000 procesos, y en reorganización en ejecución estamos hablando de unos 1.212 procesos. Personas jurídicas, 1.965, personas naturales, 823. También para que entendamos el tema de cómo se divide porcentualmente entre regionales y Bogotá, estamos hablando de un 45-55, siendo 55 las regionales y 45 Bogotá, en número de procesos, más no de activos y pasivos y trabajadores, que el monto es mucho mayor en Bogotá. ¿Qué representa desde el país? Lo que ha pasado, nosotros empezamos el año 19, lo empezamos con 2.331 procesos, terminamos ese año 19 con 2.700 procesos por el juego de inventarios, de entradas, de salidas, y ahora en el primer trimestre lo que tenemos es 88 procedimientos más. El año pasado creció el 16% en el inventario, en este trimestre creció el 3%. Empezamos con 2.700, entran 2.212 procesos, salen dentro de todo el procedimiento de los asuntos que resuelve la superintendencia 124 y quedamos con un total de 2.788. ¿Qué representan esos procesos? Esos procesos de insolvencia completos, incluyendo liquidaciones, lo que representaba también pues liquidaciones en trabajadores, ahí está sumado. Estamos hablando de alrededor de 50 billones de pesos en activos, alrededor de 44 billones de pesos en pasivos y un total de 122.000 trabajadores aproximadamente. Desde el punto de vista de tamaños, que hay que entender que pues, el tema económico, sobre todo relacionarlo en tamaños y lo que representan en activos y empleos, y en procesos es un triángulo, simplemente hay pocos de los grandes y muchos de los pequeños. Son 2.788 procesos, pero categoría A son un poco
o alrededor de 500. Categoría A es más de 45.000 salarios mínimos en activos. Categoría B son entre 45.000 y 10.000. Categoría C son menos de 10.000 salarios mínimos en activos. Cuando uno lo ve en temas de trabajadores, esa pirámide pues invierte. Y entonces simplemente lo que tenemos es que en categoría A tenemos mucho más activos y muchos más trabajadores. Para darles una idea, el 70% de los procesos de insolvencia corresponden a categoría C, o sea, el 70% del trabajo que hace la superintendencia corresponde a categoría C, pero los activos son solo el 12%. Y además, el número de trabajadores es solo el 23%. Mientras que si nos vamos a las más grandes y las sumamos, categoría A, B, A y B, pues tenemos que los procesos pues, son solamente el 30% y representan el resto. 88% de los activos y más o menos el 80% o el 77% de los trabajadores. Quiere decir que desde el punto de vista de impacto, el trabajo que se haga en las más grandes, pues va a tener más repercusión en cuanto a los temas de protección de los trabajadores sobre todo. Tenemos adicionalmente, si miramos los procesos de reorganización, ya es lo que valen los procesos de reorganización, ya en la liquidación pues están, valga la redundancia, liquidando los activos, materializándolos en dinero para pagar las creencias. Esos ya no tendrían trabajadores, al final pues se liquidan. En ese sentido, solamente si contabilizamos las reorganizaciones, que son 2.209 procesos, estamos hablando de 40.2 billones de pesos en activos, pasivos de 32.5 billones y un total de trabajadores de 105.000 trabajadores. Ese es el estado del arte de lo que hay en la superintendencia. Una congestión difícil en tema de los procesos, especialmente en la delegatura de Bogotá, con la misma planta del año 12. Hemos trabajado desde noviembre del año pasado para hacer una reestructuración de la superintendencia con más capacidad de personal y sobre todo el uso de inteligencia artificial y de herramientas tecnológicas. Íbamos en el proceso, estamos acelerándolo para tener capacidad de procesamiento, básicamente esa es la idea. Pero eso es lo que tenemos. ¿Qué se viene? Pues ustedes todos lo saben, va a haber una contracción económica. Todos los expertos pues están hablando de contracciones económicas, por ejemplo, en España y Italia el 7, el 9% del PIB. Están hablando que Alemania llegaría al 6.2% negativo. Y aquí pues nos movemos en escenarios dependiendo de cómo termina, cómo se desarrolla el tema de la recuperación económica. La economía es como un tren que uno le pone el freno y se desliza sobre los rieles y frena relativamente rápido. Ponerlo a andar es más difícil. En la medida en la cual pongamos a andar la economía más rápidamente, por supuesto, haciendo el balance desde el punto de vista de salud, pues más rápidamente vamos a poder. Que me preguntan a veces, bueno, ¿y qué cantidad de procedimientos vamos a tener? Yo no lo sé, pero hemos hecho unas estimaciones por lo menos de cuántas sociedades, empresas estarían en riesgo de insolvencia. Tomamos la matriz o tomamos toda la base de datos que tiene la superintendencia por muchos años. Cogimos esa información, se repiten 16.000 empresas, esas 16.000 empresas hicieron los cálculos y básicamente lo que nos da es que si hay una caída del 2% al 7.7% de esa matriz estarían en riesgo de insolvencia un total de 2.700 sociedades, 5.500, es decir, entre un 17 y un 37%, más o menos, dependiendo de
de la caída del Producto Interno Bruto, pues tendríamos ese porcentaje en riesgo de insolvencia. No quieren decir que vayan a llegar a insolvencia, pero todas estas medidas que está tomando el gobierno lo que hacen es precisamente purgar el tema de la insolvencia. Entonces necesitamos ampliar de todas maneras la UCI, la superintendencia, para dar servicio, y esto es lo que hay hoy en día. Ahora miremos ya qué es lo que hay en la Intendencia de Manizales, cómo se ha movido este inventario. Tenemos básicamente pues el detalle de la misma información. Doctor Carlos, por favor, cuéntenos cómo se ha movido y qué inventario tiene usted para empezar este tema del COVID-19 y cómo va a empezar a moverse el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene ahorita y para empezar el trabajo que se viene, doctor Carlos? Gracias, doctor Juan Pablo. Un saludo a la audiencia virtual que nos acompaña y en especial a la doctora Lina María de la Cámara de Comercio que nos facilita este espacio. Estoy ya a procurar compartir pantalla. Venga, se la libero, doctor Carlos, un segundo. Me toca liberarla a mí. O si no, usted no va a poder. Un segundo. Listo. Muy bien, gracias. Como lo indicaba el señor superintendente, la jurisdicción de la Intendencia Regional de Manizales corresponde a los departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda. Y nuestro movimiento en el primer trimestre está representado en esta gráfica. Encontramos que recibimos 14 solicitudes, de ellas 12 corresponden a solicitudes de acuerdos de reorganización, 11 de reorganización ordinaria de la ley 1116 y un acuerdo de reorganización por validación y 2 liquidaciones. Estas solicitudes corresponden a 10 solicitudes de sociedades comerciales y una de persona natural comerciante. El resultado de este movimiento en el trimestre es que recibimos 14, están en estudio 7 a 31 de marzo y fueron inadmitidas 7 sociedades. Ahora, en nuestro inventario encontramos 79 procesos de reorganización. Este es el inventario los procesos que están en la Intendencia Regional. De esos 79 procesos también se dividen, corresponden 46 a personas jurídicas, sociedades comerciales, 33 a personas naturales comerciantes, y de esos 79, 67 corresponden a acuerdos de reorganización. De esos 67, 15 se encuentran en trámite, han sido admitidos y están en la etapa de negociación del acuerdo, y 52 se encuentran en etapa de ejecución, ya han aprobado su acuerdo y lo están ejecutando. De allí también tenemos un inventario de 12 procesos de liquidación, 11 de liquidación judicial y una liquidación por adjudicación. En el movimiento de esos procesos durante el trimestre, encontramos que empezamos en 1 de enero, empezamos con 76 procesos, 66 de ellos de reorganización, 10 de liquidación. Tenemos un movimiento dentro del trimestre, entran 6 procesos, salen 5 procesos y finalizamos el trimestre con 79 procesos. Esto es un crecimiento del 4%, un punto porcentual por encima de la media nacional.
Luego encontramos, digámoslo así, este proceso en esta barra al inicio. Vemos cómo esos 66 procesos estaban divididos, 51 que estaban ejecutando el acuerdo y 15 que están en trámite de esa negociación. En el trimestre fueron admitidos 3 procesos de reorganización que entran a trámite y 3 que estaban en ejecución, en trámite, perdón, pasan a ejecución. A su turno, tenemos 5 salidas, 2 de ellas, un cumplimiento de un acuerdo que estaba en ejecución, un acuerdo que estaba en ejecución que fracasa y pasa a liquidación, y 3 que llegan de trámite a ejecución. Y esta barra nos indica también lo que acontece en el trimestre respecto de las liquidaciones. Vemos cómo empezamos con 10 liquidaciones, entraron 2 en el trimestre y finalizamos con 2 para este inventario de las 79 procesos que tiene la Intendencia Regional. Ahora, en cifras económicas y de empleo, los 67 procesos de reorganización nos generan las siguientes cifras. Tenemos activos comprometidos por 276.050 millones de pesos, pasivos por 213.130 y un patrimonio de 62.930. Y aquí tenemos 1.285 empleos comprometidos. Aquí en la gráfica superior encontramos el año de inicio de estos 67 procesos, la fecha en la cual fueron admitidos, y vemos como en el año 2019 nos muestra una barra, digámoslo así, la más significativa de todos estos años, en el que se iniciaron 17 de esos 67 procesos. Ahora, el inicio de los procesos de trámite, encontramos que están del año 2019, tenemos 12 y en el año 2023 para 15, y apreciamos allí cómo la Intendencia Regional pues ha venido atendiendo oportunamente las solicitudes que le van siendo presentadas. Esos 15 procesos de reorganización en trámite nos representan las siguientes cifras: 53.740 millones de pesos, pasivos por 36.880, un patrimonio de 16.860 millones de pesos y 281 empleos, 281 trabajadores comprometidos. Ahora miramos el año de inicio de los 52 procesos en ejecución, encontrando que en el año 2018 se presentó una cifra de 10, en el año 2019 disminuimos, para el año 2020 ya llevamos 3, y de acuerdo a las solicitudes que se encuentran en trámite y a los trámites que estamos adelantando, y adicionalmente a una ampliación de competencia, como bien lo indicaba el señor superintendente hace un instante, para las intendencias regionales, que hemos pasado de 30.000 salarios mínimos legales mensuales a 45.000 salarios mínimos legales mensuales, lo cual constituye un voto de confianza y una ampliación de las facultades, y adicionalmente las que puedan llegar con ocasión de esta emergencia, pues el año 2020 esta cifra muy seguramente va a igualar o superar la desde el 2018. Aquí encontramos una gráfica que nos muestra cómo se pactan los acuerdos, entonces, en cuanto a su ejecución, y encontramos que estamos dentro de la media nacional. La mayoría de los acuerdos son aprobados para su ejecución o cumplimiento a 10 años, y vemos aquí como de los 67, procesos generales, y de los 52 que están en ejecución, tenemos 18 que han sido pactados a 10 años. Esos 52 procesos de reorganización nos arrojan, nos señalan las siguientes cifras: activos por 222.310 millones de pesos, pasivos por 176.240,
un patrimonio de 46.070 millones de pesos y 1.004 empleos comprometidos. Luego encontramos en esta gráfica, señor superintendente, 12 procesos de liquidación en curso en la Intendencia Regional, los cuales 6 iniciaron en el año 2018, 4 en el 2019, 2 en el 2020, y aparecen allí activos comprometidos por 18.880 millones de pesos, pasivos por 26.890 millones de pesos, un patrimonio negativo de 8.010 millones de pesos y 188 empleos comprometidos o que se pierden, mejor, señor superintendente, con ocasión de esta liquidación. Claro, doctor Orrego, como dicen ya que estamos en Manizales, y se puede decir en Manizales, 2 orejas por la presentación, doctor Orrego. 2 Muchas orejas. gracias, doctor Muy Juan bien. Pablo. Esperamos que en las completa corridas lo tengamos. En la pasada estuvo usted en Manizales haciendo honor Usted sabe en esa usted presencia sabe en que a la... mí me gusta eso. Entonces, como estamos en Manizales, entonces 2 orejas. No sé si el reglamento en Manizales permite dar rabo. Si el reglamento lo permite, pues tenga su rabo también, 2 orejas y rabo, doctor Orrego. Bienvenido a la Monumental, doctor. Bueno, muy amable. A ver, sigamos entonces, y ya, yo creo que entonces la reflexión es esa. Me gusta el tema del hospital, doctor Orrego, en el sentido de que estamos hablando de una capacidad instalada respecto al procesamiento de unos inventarios de unas empresas que para nosotros no se trata de simplemente las empresas y los activos y los pasivos, sino sobre todo el número de trabajadores, porque cada pues trabajador es una familia. Entonces, en ese sentido, pues eso es lo que tenemos. Con esas mesas de trabajo, si usted se acuerda, doctor Orrego, donde hablamos de temas de insolvencia, donde inclusive del régimen general de sociedades, reunimos más de 150 expertos en 5 mesas, por 5 o 6 sesiones, creo que fueron. Eso nos dio bastante material en el tema del régimen general de sociedades. Ya teníamos borradores de proyectos de ley que íbamos a socializar sigue todavía en pie, por supuesto, que este gran proyecto que tenemos de reforma al régimen de sociedades lo podamos incorporar como un proyecto legislativo en julio. Se me fue el video, alguien me lo apagó. Bueno, ya. Pero también teníamos el de insolvencia y todos estos borradores y todos estos artículos y las ideas que teníamos, en cierta medida las hicimos realidad en ese decreto 560, y vuelvo y repito, en esa, ¿a usted le gustan los ejemplos así, doctor Orrego? En la mitad hay un tema extrajudicial que podemos manejar distinto. La insolvencia al final del día es un tema económico, y más cuando tenemos este tema de pandemia, que puede ser una pandemia también económica. En ese sentido hay que tratar de arreglar los temas de una manera directa y no solamente yendo al juez. Por eso se expide este decreto de trabajo muy arduo de la superintendencia, el equipo de trabajo al que pues no me canso de darle las gracias y de felicitar. Llegamos a este borrador, lo presentamos en presidencia, hubo unos aportes importantes, cambios, un trabajo importante con presidencia, sale este decreto, que es muy importante, vuelvo y repito, por sobre todo la creación de estas 2 herramientas extrajudiciales para resolver los asuntos directamente entre el acreedor y el deudor. ¿Qué se trató de crear? Voy a proyectar acá. ¿Qué se trató de crear? Se trata de crear un ecosistema de recuperación empresarial amplio e incluyente, y sobre todo que preserve la empresa y el empleo. No es posible
hablar de empleo si no hablamos de empresa. La empresa es fundamental para la conservación y creación del empleo. Hace una unión sustancial. Estos dos conceptos, empresa y empleo, no los podemos separar. ¿De qué se trata entonces? De un régimen transitorio por 2 años que preserve la empresa y el empleo y que nosotros lo sustentamos en 4 pilares. El primero, ya lo he repetido, la creación de herramientas extrajudiciales de negociación expedita. El segundo, la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento para proteger la empresa, el empleo y el crédito, perdón. El tercer pilar, el cuarto, la suspensión de normas, de algunas normas y obligaciones legales. Hablemos un poquito, entonces, del primer pilar, que es la creación de estas 2 nuevas herramientas extrajudiciales. Aquí, pues, valga la cuña, en el buen sentido de la palabra, es mi agradecimiento a Confecámaras y a la Cámara de Comercio de Bogotá, Medellín, entiendo que también trabajaron con otras cámaras de comercio, porque aquí había que ser muy innovadores y sobre todo ampliar la cobertura. La superintendencia pues llega a 6 regiones del país más la sede central, pero es importante que pues si hay más cobertura en el país, son 57 cámaras de comercio que pueden darnos una mano en todo este tema de rescate empresarial. Entonces ahí se crearon los dos procedimientos, o trámite y procedimiento. El primero es de negociación de emergencia de acuerdos de organización, que tiene lugar en el juez del concurso o en la superintendencia. El segundo es un procedimiento de recuperación empresarial en cámaras de comercio. Los dos buscan básicamente generar un espacio, generar una cancha, generar un stage, un escenario en donde deudor y acreedor se reúnen por un periodo de tiempo con unas reglas específicas de suspensión de ejecuciones. En el caso de los acuerdos de emergencia, pues con otras reglas especiales, y ahí en ese momento solucionan el tema de insolvencia. ¿De qué se trata acá? De generar ese espacio, sobre un espacio además reglado, un espacio corto, que se resuelva el tema y que sirva rápidamente para volver a la normalidad o a la nueva normalidad, que es lo que hablan ahora, en este momento. Restablecer esas relaciones crediticias de una manera rápida, que es lo que necesitamos ahora. En este punto me gustaría que el doctor Orrego, que estoy seguro se va a volver a sacar, como dicen, 2 orejas y rabo en la explicación. Doctor Orrego, me gustaría que profundizara usted en estas 2 figuras que son extrajudiciales con intervención del juez en un caso. Entonces son muy importantes, doctor Orrego. Entonces, el auditorio virtual es suyo. Muchas gracias, señor superintendente. Pues retomando un poco el tema de las mesas de trabajo, efectivamente Manizales y Caldas acogió su invitación, doctor, y usted invitó a esas mesas de trabajo a la secretaria general de la CHEC y al doctor Lorenzo Calderón, presidente del Comité Intergremial de Caldas, quienes muy activa y juiciosamente participaron de esas mesas y de esos estudios y trabajos de preparatorios de la modificación del régimen de insolvencia. Ahora, en cuanto a los temas, la verdad que pues estamos preparándonos y también darle el agradecimiento por el apoyo y la reestructuración que ha venido dándole a la Intendencia Regional en su administración para enfrentar y acoger esta nueva función de Hospital de Cuidados Intermedios. Pues son dos mecanismos, como bien lo indica usted, señor superintendente. Uno es la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización y el otro es un procedimiento que se le entrega a las cámaras de comercio, el procedimiento de recuperación empresarial. En cuanto al primero de ellos, está regulado
en el artículo 8º del decreto 560, la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización. Son sujetos a quienes se les aplica este procedimiento especial los deudores que pueden utilizar la ley 1116 para uno de sus procedimientos de insolvencia. Las causales que están vigentes para optar por él son la incapacidad de pago inminente o la cesación de pagos. Es un trámite extrajudicial, sin promotor. Es una negociación privada en la que el juez solo interviene para admitir y en la audiencia de solución de controversias y para la validación del acuerdo. Se inicia a petición del deudor, dando aviso de la intención de iniciar la negociación. Debe presentar acompañando también allí los requisitos previstos para una reorganización. Este procedimiento es validado por el juez del concurso y los efectos de un acuerdo que se logre allí son iguales a los de un acuerdo de reorganización ordinario. En el evento de fracasar este procedimiento, los efectos correspondientes serían que termina el proceso, no podrá iniciar un nuevo procedimiento hasta dentro de un año, después de ese fracaso, pero pueden, si son sujetos de la ley 1116, iniciar un procedimiento ordinario. Como características de este procedimiento, se inicia con el aviso que se le hace al juez por parte del deudor. Y a su turno, una vez el juez admite el proceso, se inicia el periodo de negociación en la que, como lo decíamos, en un escenario sin intervención del juez, desjudicializado, a través de una negociación directa entre el deudor y los acreedores, van a procurar llegar a un acuerdo y resolver los inconvenientes relacionados con la información que sustenta la negociación. Este acuerdo, una vez aprobado, debe ser presentado al juez del concurso para su validación, antes del vencimiento de los términos de 3 meses para la negociación. Ahora, este procedimiento la norma le entrega unos beneficios. ¿Cuáles son esos beneficios? Se suspenden los procesos ejecutivos de cobro coactivo, de restitución de tenencia y de ejecución de garantías en contra del deudor. El deudor podrá aplazar el pago de gastos de administración, pero no podrá hacerlo respecto de salarios, aportes para fiscales y seguridad social. Y esas acreencias que son aplazadas durante la negociación deberán atenderse al mes siguiente de ser aprobado el acuerdo o del respectivo fracaso. Importante indicar que para este procedimiento también aplican las restricciones del artículo 17 de la ley 1116, es decir, que no se podrán durante la negociación efectuar reformas estatutarias, no habrá desarrollo de actividades por fuera del objeto social de la compañía y no podrán modificarse los pasivos existentes al momento de la solicitud. Esta característica además es de que, a diferencia de lo que ocurre en un proceso de reorganización ordinario, donde el juez puede dar ciertas autorizaciones y levantar medidas cautelares, en este procedimiento que se hace por fuera del ámbito judicial, el juez no interviene en cuanto al levantamiento de medidas cautelares o de otorgamiento de autorizaciones. El procedimiento, doctor Juan Pablo, los expertos han catalogado una figura como una novedad y han dicho que algunos han determinado que es la novedad estelar, la reforma estelar de este decreto 560. Y es la posibilidad de negociar acuerdos de reorganización por categorías, con una o con varias categorías de las establecidas en el artículo 31 de la ley 1116. Este acuerdo por categorías, pues el decreto nos trae algunas normas que lo regulan. Nos indica que debe ser aprobado por la mayoría simple de los votos admisibles de la respectiva categoría en la cual se está negociando. Excluye los votos de los acreedores internos y de los vinculados. Y nos indican también que los efectos del acuerdo confirmado serán vinculantes para la respectiva categoría, de tal forma que las obligaciones con otros acreedores deben atenderse dentro del giro ordinario de los negocios del deudor durante la negociación del acuerdo en la categoría y durante su ejecución.
Aquí, pues hemos registrado, digamos, las principales características, beneficios que trae este proceso de negociación de emergencia. Y tenemos el segundo procedimiento de recuperación empresarial, que está contenido en el artículo 9 del decreto 560, que le otorga una competencia a las cámaras de comercio. Y como bien lo decía el doctor Juan Pablo hace un instante, permite una mayor capacidad para atender la insolvencia y estos procedimientos, porque entra un nuevo operador, un operador para administrar este proceso, que son las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio, nos lo decía el señor superintendente, son 57 cámaras de comercio a nivel nacional y entran con una competencia para atender los procedimientos de recuperación de los deudores que se encuentren dentro de su domicilio y que vayan a acoger este procedimiento. Adicionalmente, tiene una circunstancia especial y es que crea o desarrolla una figura dentro de los mecanismos alternos de resolución de conflictos, desarrolla la figura del mediador. Entonces, la competencia está a cargo de las cámaras de comercio a través de sus centros de conciliación y arbitraje o de manera directa, y lo hacen, desarrolla el procedimiento un mediador, una figura a la que el decreto la incorpora, que le otorga unas facultades y que conduce la negociación. Está destinado a las personas que son sujetos de desarrollar un acuerdo de reorganización a través de la ley 1116 o a las personas que están excluidas de la ley 1116. Es decir, podrán acogerse unos o los otros. Ya lo decíamos, tiene una complementa y amplía la cobertura. Este procedimiento, igual que el proceso de negociación de emergencia, tendría una duración de 3 meses contados a partir de la comunicación de inicio. Tiene también los efectos restrictivos de la ley 1116. No procede el levantamiento de medidas cautelares o autorizaciones. Suspende los procesos de ejecución de cobro coactivo, restitución de tenencia y ejecución de garantías. No deroga los procesos obligatorios, es decir, que está ligado a los deudores que quieren acceder a este tipo de procedimiento, pero no podrán hacerlo cuando existe un proceso de recuperación obligatoria. El resultado de las negociaciones es un acuerdo y la validación de este acuerdo podrá hacerse si los sujetos son susceptibles de aplicación de la ley 1116, lo podrán hacer según competencia, según corresponda, el juez civil del circuito o la superintendencia de sociedades como juez del concurso. También allí aparece la figura del árbitro en el evento en que las partes suscriban un compromiso para que este árbitro valide el acuerdo, y este árbitro también podrá solucionar las controversias que se susciten dentro de la negociación, siempre y cuando estén autorizados plenamente por la autonomía de la voluntad de las partes a través de ese compromiso. Y allí también, entonces, la norma nos indica que podrá llevarse a cabo a través de un árbitro único, indicando también que este procedimiento está en trámite de reglamentación y tendríamos allí, pues complementaríamos diciendo un poco más, de acuerdo a lo que el decreto nos señala, que esta figura de la mediación le otorga facultades al mediador para que examine la información que le presente el deudor, revise la solicitud de la información contable y financiera, la calificación y graduación de créditos y derechos de voto y la propuesta de acuerdo de pago presentada por el deudor. El mediador está investido de la función para dar fe pública acerca del acuerdo celebrado y de quienes lo suscribieron. Además, la norma nos indica que estos procesos no se pueden adelantar simultáneamente. Y también para la figura del procedimiento recuperatorio, si fracasa
el procedimiento, no podrá adelantarse un nuevo proceso de esta naturaleza hasta un año siguiente después del fracaso. Podríamos sintetizar diciendo algunos aspectos comunes. Los dos mecanismos, como bien lo cita el señor superintendente, son ágiles, expeditos, desjudicializados, es decir, por fuera de extrajudiciales, con una intervención muy poca en el recuperatorio, en el de emergencia, perdón. Tienen una duración de 3 meses, suspenden los procesos, no se pueden adelantar simultáneamente. En caso de fracaso no puede iniciarse un nuevo proceso de esta naturaleza hasta el año siguiente. Y los que sean sujetos de la ley 1116 podrán adelantar la negociación ordinaria. Además, a ambos les aplican las restricciones del artículo 17 de la ley 550 del año 1999. Y hasta aquí, señor superintendente, espero haber cumplido sus expectativas. No, pues una vez, doctor Orrego, fui a una corrida de toros aquí en Bogotá y me tocó ver a José Tomás Román Marín, José Tomás. Y ese día José Tomás no le faltó ni un natural ni un derechazo, no le sobró ni un natural ni un derechazo. Yo creo que aquí lo que hay que decir es que a usted no le sobró ni le faltó ningún natural ni ningún derechazo. Muchas gracias, doctor Orrego, por su estupenda presentación. No voy a comentar nada porque los derechazos y los naturales fueron ni muchos ni tantos, fueron los justos y completos. Muchas gracias, doctor Orrego, por su estupenda presentación. Gracias, doctor Juan Pablo. Pasemos al procedimiento, al segundo pilar, que es la creación de mecanismos extraordinarios de salvamento, y aquí lo que se trata es de establecer finalmente unas condiciones para que se puedan firmar más fácilmente los acuerdos en el entendido que hay dineros, hay garantías, y sobre todo además se pueden bajar los niveles de deuda. Tiene 6 aristas. La primera arista es la que llamamos la aceptación expresa a estos procedimientos, simplemente mirando la completitud de los documentos, sin entrar a mirar el detalle de los mismos, simplemente haciendo un checklist, un chuleo, por así decirlo, de los requisitos y simplemente las misiones. Esa es la primera arista. La segunda arista es un tema más económico en cuanto a agilidad del procedimiento, a efectos de permitir que se paguen las pequeñas acreencias, permitir que se vendan activos para pagar las pequeñas acreencias, activos no afectos a la operación, y todo esto que ocurra sin intervención del juez. Obviamente tendrá que haber explicaciones de esas ventas y esos pagos dentro del procedimiento, pero la idea es que se hagan sin intervención del juez. La tercera arista es la creación de estos mecanismos a los que yo estaba refiriéndome para que se permita o faciliten la firma de los acuerdos, bajando la carga financiera. Y en ese sentido tenemos 3 diferentes mecanismos. El primero es la capitalización de acreencias. Esto no es nuevo, viene de la 550. Básicamente bajar el nivel de deuda a través de capitalizaciones, ya sea de capital o simplemente bonos de riesgo. La idea de todo esto es permitir que estos papeles vayan a mercado, ya sea público o privado. Estamos mirando la estructura en cuanto a temas de garantías, incluso de estos diferentes instrumentos que además pueden ser incorporados en procedimientos de titularización. Eso se va a organizar y estamos mirando eso con el Ministerio de Hacienda. El tema de la descarga de deudas, que permite que la empresa se libere de aquella parte de la deuda, entendiendo que la empresa genera flujos de caja, tiene un valor que no necesariamente se refleja en los activos, sino en ese movimiento de caja. La idea es determinar
con, por ejemplo, este análisis de valor de flujo de caja, determinar exactamente cuánto vale la empresa, y si la empresa, por ejemplo, vale 80, pero los activos valen 100, habría un descalce de valor de 20, descalce de valor que no puede pagar esa empresa, y entonces la idea es que haya una descarga, una quita, una reducción de ese valor de deuda con el correspondiente o la correspondiente reorganización de la estructura de tipo patrimonial. El tercer instrumento es el Pacto de Deuda Sostenible. Básicamente, hoy en día, o antes del decreto 560, 100 pesos que estaban en un acuerdo de reorganización, 100 pesos que se tenían que pagar dentro del acuerdo, dentro del procedimiento de insolvencia, se tenían que pagar dentro del acuerdo. En este sentido, lo que trata acá de hacer esta norma es decir, no, venga, pague 70 y esos 30, normalmente con entidades financieras, busque un reperfilamiento y una reestructuración, de manera que se tome esos 30 pesos, se emitan unos papeles, unos títulos, unos bonos, y eso se puedan básicamente negociar en el mercado por parte de estos acreedores, acreedores, perdón, que hacen el reperfilamiento. La cuarta arista es un tema de garantías. Aquí lo importante es que fluya el crédito hacia las empresas. Siempre lo he dicho, el crédito a las empresas es como el agua a la tierra. No podría florecer la empresa si no tiene el crédito. En ese sentido, cuando están en reorganización, el tema crítico es poder otorgar garantías especiales y además por encima de las autoridades, incluso la DIAN y las autoridades fiscales. En ese sentido, doctor Orrego tiene su tercer toro para torear acá, en el sentido de explicarnos de una manera sucinta, didacta, como lo ha hecho, esta figura tan importante de dar garantías en ese momento de el crédito y cómo puede dar garantías en esa reorganización. Gracias, señor superintendente. Adelante, doctor Orrego. Gracias. Como ya nos lo indicaba el doctor Juan Pablo hace un momento, el decreto, además de crear mecanismos, también se preocupó por tratar de generarle un ambiente de negociación amable y se preocupó por una constante que ha sido dentro de los procesos de insolvencia y de reorganización, que es la posibilidad de que el acreedor pueda obtener crédito durante el tiempo que está desarrollando la negociación. Y para esos efectos creó unos estímulos para ese deudor de prelación en el pago de esas nuevas financiaciones y posibilidades de otorgar garantías que le generen a ese nuevo acreedor, a esa persona que va a financiar, la tranquilidad de que va a recuperar sus recursos. De tal manera que estas acreencias, producto de esa nueva financiación, tienen los siguientes beneficios. Primero, no requieren autorización del juez. Es decir, podrá el deudor y el acreedor de manera tranquila saber que pueden prestar el uno y recibir el otro para el giro ordinario de los negocios durante la negociación sin necesidad de una autorización judicial. Y per se, esos nuevos créditos gozan de una prelación legal de que trata el artículo 71 de la ley 1116. Esto es que se equiparan a la prelación que tienen los gastos de administración y son pagados de preferencia a las acreencias que hacen parte del acuerdo. El decreto trajo una especial concesión y es que la DIAN y las entidades del Estado podrán hacer rebajas de sanciones, intereses y capital. Y adicionalmente, la DIAN, en los casos de acreedores de primera clase,
que presenten financiación, que otorguen financiación, queda subordinada, cede su lugar a estas nuevas acreencias. Ahora bien, en el evento en que el deudor, el concursado, no logre conseguir recursos y requiera hacer uso de garantías, el decreto, también la legislación le otorga una posibilidad de que le solicite al juez autorización para obtenerla en las siguientes condiciones. Primero, respaldando el crédito con nuevas garantías sobre nuevos bienes que no se encuentren grabados, nuevos bienes del deudor que no se encuentren grabados. Primera posibilidad. Segunda posibilidad, otorgar un gravamen de segundo grado sobre activos previamente grabados. Tercera posibilidad, otorgar una garantía de primer grado sobre un bien previamente grabado en primera clase, de primer grado. Esto requerirá el consentimiento previo del deudor, que será subordinado, y en el evento de no lograr obtener ese consentimiento, el juez podrá autorizarla previa demostración por parte del deudor que el acreedor original gozará de protección razonable, entendiendo como protección razonable que se prevea la realización de un pago anticipado, la sustitución del activo o la realización de pagos periódicos. Entonces, hasta aquí, señor superintendente, doctor Juan Pablo, la figura que usted amablemente me ha entregado para dar la explicación correspondiente. Muchas gracias, doctor Orrego. Ahorita me toca decirles Belmonte. Doctor Juan Pablo, usted debe estar en la reapertura de la plaza ahorita para la temporada del 2021. Caramba, es sí. ineludible. Y usted ya pues estuvo en la pasada, ya estuvo en los ruedos de la Monumental, de manera que en esta que viene, doctor, usted me parece que es invitado, no por mí, sino de la presidencia. A mi hijo además es absolutamente, yo soy aficionado, pero mi hijo es enfermo. O sea, sí, todo el día, y además él lee de toros y el lenguaje taurino y todo eso. Sí, es muy importante para él. Además, desde el punto de vista de tradiciones y desde el punto de vista del tejido cultural, me acuerdo a mi papá, doctor Orrego, cada vez que entro a la Santa María, mi papá que falleció hace 2 años, que me llevaba desde que yo tenía 8 años, pues me acuerdo de él, ¿no? Para mí es simplemente acordar de mi papá y de todas las cosas que significan tener reglas, tener procedimientos, tener temas organizados para que las cosas funcionen en comunidad. Los toros son básicamente parte de eso, ¿no? Entonces, bienvenido a ese condumio. Para no hablar de la comida y de todo lo demás, doctor Orrego. Sí, ¿Ah? Claro que sí, doctor. Bueno, sigamos. Sigamos. Seguimos. La quinta arista es esta creación de lo que yo llamo la última lancha de rescate o el último salvavidas o el último bote de salvavidas de la reorganización, que es antes de que nos vayamos al escenario de liquidación, poder mirar esa empresa y poder decir cuánto vale la empresa desde el punto de vista de los activos ya relacionados que se van a liquidar menos los gastos de liquidación y que haya una oferta, que haya una subasta de los acreedores que quieran comprar esta empresa a efectos de seguir con ese going concern, con esa actividad empresarial y conservar también el empleo. Entonces, en ese sentido, se determinan los acreedores con vocación de pago y terminarían pagándose pues los que puedan por ese precio, se recauda ese dinero, se le paga a los que se le tengan que pagar, pero se conserva la empresa y se conserva el empleo.
La sexta arista es la suspensión o aplazamiento de unos pagos, abril, mayo y junio, para ser pagaderos en julio. Igualmente se extienden 3 meses ese periodo de cura desde el punto de vista procesal para dar solución al tema. Estamos hablando de 6 meses para llegar a acuerdos con los acreedores, ya sea para modificar ese acuerdo de reorganización o conseguir los recursos para hacer los pagos. Es importante pues el diálogo y la modificación del acuerdo, para eso se tienen estos tiempos. El tercer pilar son los beneficios tributarios, unos beneficios tributarios que básicamente se dan para el tema de caja, en cuanto a que estas sociedades, estas empresas no estarían sometidas a retención o autorretención en la fuente a título de impuesto sobre la renta, e igualmente estarían exoneradas de liquidar y pagar el anticipo de renta. También para el año 2020, pues no estarían sometidas a la liquidación de retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas, de renta presuntiva para el año 2020. Igualmente, hay un tema de IVAs, que es la retención en la fuente a título de impuestos sobre las ventas e IVA, o IVA, se maneja ese tema de cuenta corriente con una retención del 50%. La suspensión de normas y obligaciones legales es el cuarto pilar. Ese cuarto pilar básicamente lo que busca es unas conductas, y la conducta básicamente es que si se suspende la incapacidad de pago inminente, lo que buscamos es que se reorganización extrajudiciales, donde básicamente se busca tener esos acuerdos y que esos acuerdos sean validados o confirmados por el juez, pero que para ir a los cuidados intensivos no se tenga esta incapacidad de pago inminente como un supuesto, como un requisito, sino que esté suspendida para esos procesos de reorganización ordinarios. Igualmente, para los procesos se suspenden los procesos de liquidación por adjudicación, entendiendo nosotros además que es mucho más eficiente desde el punto de vista económico tener procedimientos de liquidación judicial. Se suspende la causal de disolución por pérdidas, e igualmente se suspende la obligación de denunciar ante el juez la cesación de pagos. En resumen, concluyendo, este decreto aplica por 2 años, es para los afectados del COVID. Hay diferentes alternativas en la ley de insolvencia, y siempre doy este ejemplo: la ley de insolvencia, la 1116, hasta acá, y el decreto 560 se enchufa a esa ley 1116, no se mira como una isla aparte, sino que se enchufa y se ve como todo un conjunto estructurado. Los afectados, pues, por el COVID y los otros que tengan los problemas de insolvencia, pues tienen todo esta suerte de mecanismos: un mecanismo de cuidados intensivos, un mecanismo de UCI, un mecanismo más judicial, donde pueden llegar y organizar su tema de insolvencia con la intervención del juez. El otro extremo: quédate en casa, organiza tu tema allá directamente con los acreedores, y en la mitad, ese procedimiento, tanto en cámaras de comercio como ante el juez del concurso, donde se abre ese espacio reglado durante 3 meses para solucionar el tema de insolvencia. Por supuesto, esto lo he repetido, necesitamos crédito. El gobierno nacional ha hecho un esfuerzo muy grande respecto a este tema de los créditos, pagos de nómina, inclusive ajustes de temas tributarios. En ese sentido, pues, para que profundice en los temas de créditos, está aquí el doctor Ricardo Molano, delegado de Asuntos Económicos y Contables, que ha hecho una gran labor pedagógica y de recopilación en un ABC de todos estos asuntos de tipo crediticio que ha
expedido o ha puesto en marcha el gobierno nacional. Doctor Ricardo, tiene por favor la palabra para que nos ilustre sobre estos temas. Muchas gracias, doctor Líbano, y pues en primer lugar agradecer a la Cámara de Comercio de Manizales por este espacio, a la doctora Lina María, a la doctora Sandra por esta invitación, y pues acá básicamente con un mensaje que también trae la superintendencia viendo esto de manera integral. Es muy importante que haya líneas de crédito y mecanismos de garantía para que las entidades financieras pues en esto contribuyan dando liquidez a los empresarios en un momento tan importante. En esto, y ya lo he dicho de pronto en otras charlas, pero es muy importante hacer énfasis en esto muy importante. Todos estamos viendo por primera vez una situación como estas y en parte lo que uno hace es mirar qué es lo que está haciendo el mundo, y Colombia hoy tiene un parámetro de referencia muy importante como es la OCDE, desde la cual somos miembros. Y en una conferencia que le daba la OCDE a Colombia cuando pues, se formalizó el tema del ingreso, lo que nos explicaban es qué habían hecho otros países y cómo venía Colombia actuando en relación con las medidas que han tomado otros países, y pues de manera positiva uno registra que Colombia en ese sentido ha seguido el mismo paso, ha implementado líneas de crédito para los sectores más afectados, ha implementado líneas de garantía y líneas de garantía con unas garantías pues en eso bastante altas, precisamente para que el sector financiero otorgue créditos, y pues ustedes ya han visto otras medidas que son importantes, como todo el tema de subsidio a las nóminas, que termina siendo pues fundamental. ¿En qué me voy a concentrar yo? En explicarle básicamente a ustedes cuáles son esas líneas de garantías en las cuales el Estado colombiano ha buscado irrigar crédito a las empresas, y cuáles son también esas líneas de garantía que se han ofrecido, que se ofrecen a través del Fondo Nacional de Garantías. Les voy a compartir con ustedes una presentación. Es una presentación que contiene una explicación general de eso, y pues nuevamente muchas gracias por el espacio. Acá voy a ampliar la imagen para que puedan ver bien. Las líneas de crédito se han movido básicamente en dos frentes, unas líneas de crédito a nivel nacional y unas líneas de crédito a nivel regional. En relación con las líneas de crédito a nivel nacional, resaltaríamos principalmente 7 líneas. La primera línea que salió se llama Colombia Responde, es una línea que comenzó a mediados del mes de marzo, cuando este tema ya, digamos, está comenzando a adquirir un tamaño importante, y va dirigida principalmente al sector turístico, al sector de aviación y a los organizadores de espectáculos públicos y su cadena de proveedores. Ha dicho el Viceministerio de Turismo que ya más de 300 entidades se han visto beneficiadas por esta línea, y de esos 250.000 millones que están disponibles ya van más de 200.000 millones en eso ejecutados. Viene una segunda línea que es Colombia Responde para Todos. Se ve que el efecto de la pandemia no solo es para estos sectores mencionados inicialmente, sino para otros, y en ese sentido esta línea, que excluye al sector agropecuario y a los 3 sectores mencionados inicialmente, tiene un total de 350.000 millones y trae cupos de crédito hasta de 3.000 millones para las pymes y 5.000 millones para la gran empresa. Una tercera línea va para uno de los sectores más afectados, que es el sector turístico. Es una línea de escalamiento del sector turístico de Bancoldex, con 40.000 millones y hasta 1.500 millones en créditos, dependiendo obviamente del tamaño de la empresa. Una cuarta línea pensando en los emprendedores, y acá entendiendo por emprendedores aquellos que lleven por lo menos 6 meses facturando o hasta un total de 8 años. Esta línea pues ofrece un total de 6.000 millones y 100 millones por empresa. Una quinta línea, que es la línea para emprendedores agro, acá es parecida a la anterior, pero el énfasis concretamente son los emprendedores agropecuarios que no tengan más de 8 años de constituidas. Es una línea con un total de 112.000 millones y 70 millones por empresa. Hay una línea también de Findeter, Compromiso Colombia, con 713.000 millones, 461.000 millones para capital de trabajo, 252.000 para inversión. Son recursos pues hasta 7 años, en el caso de capital de trabajo, 12 años para inversión, y este va para entidades territoriales, entidades descentralizadas del orden nacional y también entidades de derecho privado. Y una última línea para el sector agropecuario, es una línea especial de crédito LEC. Esta tiene, digamos, como destinatarios la posibilidad de invertir en cultivos, la posibilidad de adquirir embriones o animales. De esta línea ya van adjudicados más de 300.000 millones, y según las cifras que ha dado Finagro, en su mayoría el número de personas beneficiarias han sido pues los pequeños agricultores o ganaderos del país.
Adicional a esto, y replicando el modelo de Colombia Responde, salen las líneas regionales. Y en eso ustedes van a encontrar 6 líneas principalmente. Las primeras que salieron en la misma semana, y esto fue a mediados de abril, fue Bogotá Responde, Barranquilla Responde, Cúcuta Responde y Norte de Santander Responde. Pero acá tal vez nos quisiéramos concentrar en las dos más nuevas, que es Antioquia Responde y Caldas y Manizales Responde. Llama mucho la atención el caso de Caldas y Manizales porque acá lo que hicieron fue sumar esfuerzos en una misma línea. Es una línea, digamos, que si uno mira los tamaños de las líneas regionales, es la segunda más grande con 120.000 millones hasta 1.500 millones por empresa y va dirigida tanto a personas naturales como jurídicas. Es una línea que se lanzó a comienzos de la semana pasada y pues vemos que es un ejemplo muy importante de ofrecimiento al sector empresarial porque ofrece un monto, digamos, si ustedes la comparan, es más grande que la de Antioquia, es más grande que la de Barranquilla, o sea, tiene un valor importante y pues manda un mensaje unificado de lo que es la actuación de la gobernación y la ciudad. Entonces, pues esa línea la dejamos ahí a su consideración y pues entendemos que ya Bancoldex la está ofreciendo normalmente a través de los intermediarios del sector financiero. Después vienen las garantías sobre los créditos y acá el mecanismo, pues lo que pasa es que es el gobierno el que a través del Fondo Nacional de Garantías da coberturas hasta del 90% en relación con los créditos que desembolse la banca o el sector, pues digamos, de intermediación financiera. Y esto se ha estructurado básicamente a través de 3 líneas de garantía. Una primera línea con una cobertura del 90% para pago de nómina. Esa línea, el gobierno estimó un total de 12 billones de pesos, 6 billones de pesos que fueron ejecutados inicialmente en el mes de abril, 6 billones adicionales que se ejecutarán en los meses de mayo y junio, y entendemos que de esta línea que ya han estado disponibles 10 billones, pues ya van ejecutados algo así más de 8 billones de pesos. La otra línea es la línea del Fondo Nacional de Garantías para Capital de Trabajo con una cobertura del 80%, 3 billones, y entendemos pues que esta línea ya también está casi que ejecutada en su totalidad. Y una última línea para trabajadores independientes, hasta 25 salarios mínimos legales mensuales vigentes, con una cobertura del 80%. Esta tiene 1 billón, era la que estaba menos ejecutada, y entendemos que en este momento va ejecutada en un 60%. Adicionalmente, el Fondo Nacional de Garantías ha informado que hay 2 líneas nuevas que estaban en reglamentación durante esta semana, líneas pensadas y enfocadas en el microempresario formal e informal, entendiendo por formal aquel que, digamos, tiene ya todo un tema de registro frente al registro único tributario, o sea, que tienen todo un tema de RUT, y acá incluye personas naturales y jurídicas, y una línea también para esa microempresa informal, es decir, personas naturales. Entonces, es una línea a la cual yo creo que hoy, al final del día, ya vamos a tener actualizada nuestra página web con la información que nos está pues, entregando el Fondo Nacional de Garantías. Acá hay un tema muy importante para concluir este tema de las líneas de garantía, y es que la Superintendencia de Sociedades, en una reunión con el Fondo Nacional de Garantías, le preguntaba si, en última instancia, empresas que estuvieran sometidas a Ley 1116 o empresas que lleguen a estar sometidas bajo el decreto 560 van a poder ser destinatarios de estas líneas de crédito. La respuesta del Fondo Nacional de Garantías, que además después sacó a través de una circular informativa a todos los intermediarios financieros, es que sí, siempre y cuando se cumpla con una condición muy importante, y es que en el caso de créditos comerciales no haya una mora superior a 60 días, en el caso de microcréditos no haya una mora superior a 90 días al 29 de febrero del año 2020. Entonces, pues esto es un elemento muy importante para tener en cuenta cuando se puedan hacer aproximaciones al sector financiero, porque sí hay una habilitación para que esas líneas puedan aplicar en estos casos. Finalmente, decirle a los empresarios que en la superintendencia nos parece muy importante la labor pedagógica, la labor de información, la labor de entregarles información con valor agregado. Y en ese sentido tenemos en nuestra página, y acá como está señalado en esta diapositiva, en estos links, ustedes van a encontrar información de interés como la siguiente: un ABC del decreto 560 con 15, 16 preguntas y respuestas concretas de cómo funcionan estos procedimientos. Segundo, un ABC de lo que han sido las medidas que ha tomado el gobierno pensando en el sector empresarial, y ahí hay una breve explicación, y también en última instancia link a los documentos normativos más importantes. Les preciso que este ABC está siendo objeto de actualización, teniendo en cuenta que estamos con una nueva emergencia económica y esperaríamos que ya próximamente lo tengamos actualizado con medidas tomadas pues al mes de mayo
por parte del gobierno y que puedan tener una idea completa de cuáles han sido esas medidas. Y en último lugar, una vez con todas estas líneas de crédito que les estoy explicando, esto que ustedes vieron en la presentación está disponible en la página web de la superintendencia. Esas líneas de crédito las actualizamos el viernes de cada semana, pues precisamente incorporando las novedades que ha puesto de presente el gobierno a través pues, de la banca de segundo piso o a través del Fondo Nacional de Garantías. Entonces, pues, gracias por este espacio y pues es muy importante que se vea la imagen de manera completa, porque pues en última instancia, como lo decía el doctor Líbano, la posibilidad del acceso al crédito pues, puede evitar precisamente que las empresas lleguen a un estado de insolvencia. Doctor Líbano, con eso terminaría. Muchas gracias. Doctor Líbano. Doctor Molano, como sé que a usted le gusta es correr, bueno, se hizo la maratón en menos de 2 horas. Entonces, realmente lo felicito por la explicación. Yo creo que aquí la superintendencia termina su presentación. Muy importante este espacio que nos han dado en la Cámara de Comercio de Manizales, donde está conectada también la Cámara de Comercio de Pereira y de Armenia, todos los empresarios. Agradecerle, por supuesto, a la presidenta de la Cámara de Comercio de Manizales y a todos los asistentes. Muchísimas gracias y ahorita pues abiertos a las diferentes preguntas. Bueno, muchas gracias, señor superintendente, y a todo su equipo de trabajo por la excelente exposición. Tenemos entonces las preguntas que fueron más reiterativas. Iniciamos con la siguiente. ¿Qué sucede con las actuaciones de cobro coactivo proferidas con posterioridad y los embargos decretados? Mire, aquí lo que ocurre es que si son créditos anteriores a la admisión, deben suspenderse. Si son con posterioridad, pues no aplica esta suspensión. Gracias, superintendente. ¿La suspensión de los procesos ejecutivos opera a partir de la presentación de la solicitud? No es con la presentación de la solicitud, sino con la admisión. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Qué debe decir el aviso para iniciar la negociación de emergencia? No, el aviso básicamente, yo vuelvo y repito, tal vez para que entendamos el tema, aquí está la 1116, la 1116 se enchufa, o el 560 se enchufa en la 1116 y lo que tenemos es un universo integrado. En ese sentido, los mismos requisitos de la 1116 son los que aplican a efectos del aviso de negociación de emergencia. Creo que hay alguna diferencia, no recuerdo en este momento, pero es un mundo integral donde se ven las dos cosas. Doctor Orrego, de eso te doy la palabra, doctor Orrego. Doctor Juan Pablo, muchas gracias. Efectivamente, como bien lo cita el doctor Juan Pablo, el deudor que quiera hacer uso de estos mecanismos y de estas, digamos, beneficios que otorga la ley, acogerse al mismo, deberá indicar, este no es un aviso que se fija, es un aviso que se hace, que se transmite por parte
del deudor, en el cual deberá indicar que se encuentra afectado por las causas de la pandemia y que tiene la intención de iniciar estos procesos y para ello pues adjunta los requisitos correspondientes. Es decir, es una manifestación de afectación en lo que consiste el aviso. Muchas gracias, doctor Carlos. Bueno, la última pregunta sería, ¿sería aplicable la suspensión de la causal de disolución por pérdidas a aquellas entidades que al corte de sus estados financieros a 31 de diciembre de 2019 se encuentren incursas en esta causal? Aquí ha habido mucha discusión de si se suspende la causal, pero si la causal ya se configuró, entonces no se suspende, entonces lo que se debería suspender es el tiempo para enervarla. Yo creo que eso se va a solucionar próximamente y para nosotros el tema es que tanto la causal, vamos a ver cómo queda la legislación, tanto la causal como de disolución con pérdidas como el tiempo para enervarla debería estar suspendido. Muchas gracias, señor superintendente. Pues con esto terminamos nuestra ronda de preguntas. Agradecer a los funcionarios de la superintendencia, a todo ese equipo, a usted, superintendente, y a las personas que nos acompañaron por este grupo de Zoom y también todos que nos acompañaron por nuestro canal de YouTube. Esperamos pues tener más eventos como estos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.